a, a lo que hizo Fernando Estado. Vino en el año 1910, ¿sí? 1910. Luego vamos a ir al lugar donde él vivió y se estableció, ¿no? También Plateri es conocido por las minas que tenía en estos lugares, ¿no? Más o menos a unos 6 kilómetros en la ciudad de Áncora, hacia la mano derecha, donde yo estoy ubicado ahí, hacia la mano derecha, hay una montaña donde hay minas abandonadas, ¿no? Minas de plata, ¿sí? Entonces, pero también a la vez, o sea, se extraía oro, plata, cobre, y se traía desde Potosí, ¿no? Desde Bolivia, y en este lugar, por lo menos aquí a unos 200 metros más o menos, hacia el lado donde estoy indicando, ahí donde procesaban los minerales. Entonces por eso se conoce platería. ¿Sí? En ese tiempo, cuando llega Fernández, todo esto era vacío. No había muchas casas como hoy en día, ya podemos ver. Entonces, él llega, por lo menos en el año 1910, se va a la ciudad de Bolivia. En la ciudad de Bolivia sirve como misionero. Y en el año 1911 llega a Utavilaya. Utavilaya, que luego vamos a ir a conocer ahí, la escuelita, ¿no? En 1912 se adquiere estas propiedades y se inicia la construcción de esta casa. O sea que esta casa que ustedes están visitando es una construcción que data del año 1912. 1912. Como pueden ver, el piso se mantiene porque en realidad es un diseño estilo americano. Tiene bastante ventilación y por eso es que se mantiene. Los adobes, o sea, que se han puesto en el lado ancho, más grueso, y son por eso las paredes están firmes ahí. ¿En qué contexto llega? En un contexto deplorable, ¿no? Todos son de Puno, ¿verdad? O algunos son de otro departamento. De otro sitio, ¿no? Entonces, en este lugar, yo pienso que algunos tenemos nuestros padres, nuestros abuelos, que son del campo. Yo también soy de este lugar, yo soy del centro poblado de Soca. Mi mamita no sabe leer y escribir, ya tiene sus 67 años. Mis abuelos siempre eran adventistas y llegaron a ese lugar a través de la escuela. O sea que la fuerza estaba en la educación y también en lo que es el área de la salud. Cuando Fernando Estal llega aquí, lo primero que enseña es aseo personal. Los indígenas, así llamados, ¿no? Los aymaras, ellos no se lavaban, o sea, no se bañaban. A un niño se le ponía una ropa y esa ropa era para dormir. Con esa ropa diariamente se levantaba y hacía sus tareas, y muchas veces las ropas se le terminaba en la piel. Tenía una costumbre, como hoy en día nosotros podemos ver, aquí hay después van a ver seguramente hay unos utensilios que seguramente también ustedes conocen, ¿no? Antiguamente tenían, le decían chubas, unos platos especiales para poder consumir sus alimentos. Ellos tenían una costumbre de no lavar. ¿Por qué? Porque tenían una creencia de que proviene de la Pachamama. Pachamama, o sea, la tierra es la que nos da productos y tenemos que respetarla, a la madre tierra. Y entonces no lavaban sus platos. No tenían cubiertos. El dedo índice mayormente usaban para poder limpiar y dejarlo limpio el plato y voltear hasta el día siguiente, ¿no? Y muchas veces, pues, cuántos microbios, bacterias se acumulaban en ese lugar y se enfermaban. Terrible. O sea, Fernando está en una situación
como le digo, no, deplorable el indígena. El indígena no tenía derecho a estudiar, como los mistis, ¿no? Los mistis sí tenían derecho a estudiar, ellos estaban en las ciudades, las escuelas, los colegios. Pero los indígenas, no. Los indígenas habían nacido solamente para poder trabajar. Le conocían como si fuera una bestia, ¿sí? Esclavos, ¿no? Tanto así que también existía en esos tiempos el vandalismo. O sea, había pandillas y en estos lugares. Y los pandillajes eran pues comandados por la familia Pinazo, ¿no? Espero que no haya nadie que se apellide Pinazo. Pero yo he conocido familias Pinazo, son buena gente, ¿no? Hoy en día, ¿no? Conocí también. Pero aquí, por el lado del norte, hay un lugar que se llama Potojani, ¿sí? Y ahí otro día fui, visité, y hay una familia de Pinazo. Y me dijeron, esta es la hacienda Pinazo. Y entonces, esa hacienda, desde ahí dirigían todos los actos de robo, de vandalismo, de violación a las mujeres, a las señoritas, a las mujeres casadas, a las abuelitas. Era un lugar terrible. ¿Dónde? Y cuando las personas que se oponían han sido pues asesinadas. Se cuenta de aquí, de la península de Chucuito, y ahí al fondo, estaba leyendo, ustedes sería bueno que lean ese libro, Operación Andes Libres. Estaba leyendo, dice que ahí ocurrió varios asesinatos. Hasta que los campesinos estaban tan cansados, fueron como una marcha, ¿no? Llevando sus 4 muertos. Y llevaron a uno, pero nunca fueron escuchados. Estaban en una situación así, ¿sí? Y entonces, cuando llega Fernando Estal, él comienza su obra abriendo escuelas. Ya saben que Manuel Z. Camacho ya ha iniciado en Utavilaya, sigue en el año 1902. ¿Sí? Y ahí vamos a explicar de Manuel Z. Camacho ya. Y entonces, cuando llegó Fernando Estal, ya había alumnos ya. Pero los alumnos eran pues de 30 años, 20 años, ¿no? Que recientemente estaban aprendiendo a escribir y a leer. Una vez que aprendían a escribir y a leer, eran enviados como maestros y abrían escuelas. En el año 1913 se abre la escuela, por primera vez aquí en la ciudad de Platería. Ahí en la parte de abajo donde está la plaza, ahí. Es la primera escuela que veo que está en medio en la misma plaza de armas. Y la iglesia adventista que está en la misma plaza de armas. Porque normalmente se ve a la iglesia católica en la plaza de armas. Y aquí en Platería es al revés. La iglesia adventista en plaza de armas y la iglesia católica está atrás, ¿no? Interesante, ¿no? Acá ya mi hijo ya me trae y dice, falta leer. Gracias, hijo. Entonces, dice que en ese año, 1913, se inicia la escuela. Más o menos del año 1913 hasta 1919, ya se abrieron 19 escuelas en el departamento de Puno. Sí, 19 escuelas, con más de 2.200 alumnos. La segunda escuela que se abre es en Ojopampa y en Pilcuyo. Primero aquí en Pilcuyo, en 1914. Y luego en 1914, en otra fecha, es en Ojopampa. No sé cuántos conocen Ojopampa, en Mo. Al frente de Guayapata, ¿no? Al frente de Guayapata. 1914. Y después, en el año 1915, se abre el conocido como Piedra Partida, Umuche. ¿Sí? Umuche. Así, y entonces las escuelas comenzaron a abrirse. Cuando se abre Pilcuyo se forma como una misión, o sea, como una sede. Y de ahí, los que estudian de ahí, comienzan a abrir en varios lugares, que en realidad ahorita no recuerdo los nombres, pero uno es Camicachi, Huaycho, no sé, lugares que ahorita ya no recuerdo. En todos los lugares se abren las escuelas. ¿Por qué?
Porque los aymaras, los indígenas, sentían una gran necesidad de tener una escuela, de que sus hijos aprendiesen a leer. ¿Por qué? Porque la educación es la base. Y ellos vieron de ese lado, ¿no? Y a la par que se abría la escuela, la gente quería un templo. Y es por eso que ustedes ven en cada comunidad, en cada centro poblado, hay una iglesia adventista. Incluso en la más lejana, que tuvo que viajar como 1 hora y me aburro. Bueno, entonces son mis hijitos, les presento. Vamos a hacer ciudad fracasada. Y entonces, así, mire, una parte de la historia nomás quiero resaltar ahí. O sea, por ejemplo, cuando fue a Marquesqueña, de aquí de Ácora, más o menos a unos 10 kilómetros para el sur, cuando fue a visitar Fernando Estal, los alumnos estaban estudiando en la intemperie. Y es ahí que se comienza a construir, ¿no? Después, cuando fue a Lamba Putumas, otra estación misionera en Pumata, en Collini, ¿no? Cerca de Yunguyo, ¿sí? Y a Queñuani. Cuando llegaron a Queñuani, dicen que ese lugar era tan hermoso, la gente muy acogedor, y comenzó, ¿no?, a predicar el evangelio, la palabra de Dios. Y ahí había un cura desde Yunguyo que se enteró, y que eso fue en el año 1915, en donde se opuso firmemente y comenzó a formar una sedición, ¿no?, para poder matarlos a Fernando Estal y a Nestal. Estaban acompañados por Luciano Chambi, por eso el colegio de Salvador se llama Luciano Chambi, alguien por ahí mismo, ¿no? Luciano Chambi era un estudiante de aquí de platería que había sido egresado y comenzó a ser como maestro. El primer lugar donde él comenzó a trabajar fue en Umuchi. Y en el año 1915 va de guía y ahí a Queñuani, y la gente le rodea con palos y piedras para asesinarlo a Fernando Estal. Y le decían, el cura decía, ¿no?, mira, estos son unos diablos. O sea, a Fernando Estal y a Ana decía, son unos diablos con rostros humanos. Así le decían. Entonces, ahí la gente dice que, como decía, tenía sus caballos y les había azotado a sus caballos y los caballos escaparon. Y cuando Fernando Estal iba corriendo detrás de la bestia, de los caballos, y entonces comenzaron a arrojar con piedras, y una piedra le cayó en el rostro de Fernando Estal, y él cayó en el suelo. Su esposa, Ana, estaba dentro de una choza, y dijo, no es posible, a mi esposo lo van a matar. Salió corriendo, se armó de valor y lo arrastró dentro de la choza. Y alguien por ahí dijo, no, Pichkatma, o sea, que significa llamar es quémenlo. Y comenzaron a incendiar la choza que estaba ardiendo. Ustedes pueden ver en la película que el último testigo. Solo si tienen el disco, tienen en YouTube o lo que sea. Gracias, gracias por tu aporte. Entonces, así que después de que ellos apedreaban las chozas y estaba ardiendo en fuego, casi rompen la puerta, y cuando de pronto nomás parece que hay un silencio, y al momento cuando salieron, alguien vino y le dijo, y le dice, miren esos tantos campesinos con armamentos, y tenían mejores armamentos. Y esos armamentos prácticamente no sé de dónde habían salido, ¿no? Pero dicen que ellos vieron, miren, vienen a defenderlos. Pero Fernando Estal no veía nada. Sin embargo, él escribe, dice, no, realmente han sido los ángeles. Y el texto que él, por ejemplo, cita es Salmos 34:7, dice, no, el ángel de Jehová acampa alrededor de quienes lo temen y lo defiende. Y así Fernando Estal fue defendido en muchas ocasiones. ¿Sí? Entonces Fernando Estal llegó 1911, 1912 vivió aquí en este lugar, pero él constantemente salía. Una de las más grandes de su gira misionera fue de salir de aquí
y darse toda la vuelta alrededor de Lago Titicaca. Pasó por... Para viajar de aquí hasta Umuchi, perdón, hasta Ocupampa, se demoraba pues unos 4 días. 4 días. Y de aquí, de Puno, directamente con vapor, decía, ¿no? Vapor, aquí lo dije, llegaba en 10 horas. En los tiempos. ¿Dónde radicaba el éxito de Fernando Stata? En que él iba y se quedaba a vivir en las casas de los indígenas. Vivía con ellos, comía la comida con ellos, compartía. Cuando tenían que hacer algunas actividades, él les ayudaba. Una vez en Pilcuyo encontraron ahí 364 sapos. En un pozo que ellos bebían. Sí, y se dio cuenta de que ellos se enfermaban por eso. La gente vivía prácticamente antihigiénico, ¿no? Su vivencia, y se enfermaban mucho de eso. Y entonces limpiaron el pozo, empedraron, hasta el día de hoy, dice que ese pozo todavía permanece, llamado como Castellano Uma. Así le habían, o sea, hasta el día de hoy, dice, ese pozo todavía queda hasta el día de hoy, Castellano Uma. ¿Qué significa? Que si tomas esa agua, rápidamente aprendes a hablar castellano, ¿no? ¿Sí? En Chucuito también ocurrió una situación, ¿no? Sí, donde porque Fernando estaba pasando con sus caballos. ya, Y luego, mientras pasaba como Fernando era de Estados Unidos y no entendía el aymara, ahí los de Chucuito le estaban insultando, diciendo que era un diablo, esas cosas. Y Fernando solo sabía decir una palabra en aymara y era para ti también. Y pensó que estaban saludando y dijo esa palabra. Y luego cuando llegaron a su casa, su hijo ahí le dijo, papá, ¿tú has entendido que te han dicho en Chucuito? Y él dijo, no, me estaban saludando. No, y él dijo, me estaban diciendo eso, le dijiste ahí para ellos también. Así, ¿no? Bueno, en aymara es Kamaraki, ¿no? Kamaraki. O sea, él pensó que le estaban saludando, pero en realidad le estaban insultando a Fernando Stata. Le decían, ay, este gringo come sapo. En aymara, como dicen, Hampat Mancane, ¿no? No sé si habla aymara bien acá, ¿no? Hampat Mancane, se come sapo. Es un diablo, con cola, con cacho, o sea, le insultaban. Y él pensaba que le estaban saludando y le decía, Humas un Kamaraki, ¿no? En aymara es de la misma manera, o si no, igual, ¿no? Algo así. Entonces, cuando llegan a su hijo, guardan, dice, papá, te han insultado, la gente ha insultado, y tú lo has dicho, tú también, ¿no? De la misma manera, algo así, ¿no? Sí, lo había dicho, ¿no? Son situaciones donde él vivió. Una vez llega de Juli a este lugar, un fulano llamado Lino Cheña, él era hechicero. Y por cierto, o sea, las personas que son indígenas antes, la profesión que veía más alto, vamos a decir, de alto rango, era ser un brujo o un hechicero, ¿no? ¿Sí? Y entonces, viene de Juli, llega a este lugar, por lo menos todo el día caminar. De Juli a aquí es prácticamente todo el día. Primero llegó a Ácora. Claro, primero tiene que llegar a Ácora, hijo, porque no va a saltar a Ácora, ¿no? No, primero llegó a Ácora y le preguntó dónde podría encontrar un libro de magia. Ya, le dice Eso te olvidaste. Ya, gracias por corregirme. Entonces, en Ácora llega más o menos a las 4 de la tarde, ¿no? 4 de la tarde por ahí. Y entonces le pregunta a un señor, dice, señor, por favor, yo estoy yendo a Puno, ¿no? Quiero conseguir un libro de magia. ¿Ya? Y este señor le dice, oiga, caballero, vas a tener cuidado, porque aquí hay un gringo que de noche se transforma en animal. ¿Sí? Y de día, pues es normal, ¿no? Una persona, ten cuidado. Y entonces inmediatamente se prendió el foquito y le dice, no, oye, eso está bueno.
yo quiero conocer a ese gringo, porque yo quiero ser un mago, un hechicero. Yo quiero ser el mejor. ¿Dónde vive? Vive en Platería. Es la única casa blanca de Calamina. Interesante. Y él vino y se encontró con Fernando Stahl en este lugar. Fernando Stahl sale y le saluda a Kamisaraki. Lo bueno de Fernando Stahl es que a las personas también le hablaba en su propio idioma, ¿no? Aunque no entendía mucho, pero hablaba. Y entonces le dice él, este señor dice, yo estoy yendo a Puno, pero no tengo dónde quedarme esta noche. Y voy a ir a comprarme un libro de magia, dice, ¿no? Y Fernando Stahl le dice, has llegado al lugar perfecto. Yo tengo el mejor libro de magia. Interesante, ¿no? Y entonces él le dio la Biblia, ¿sí? Se la abrió en el libro de Daniel. En el libro de Daniel ustedes pueden ver, capítulo 7, hay una bestia con 7 cabezas, 10 cuernos. Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, también aparece la misma bestia. Entonces cuando había imágenes, él se sorprendió, dijo, wow, este es el libro que yo quiero. Se quedó por 3 días en este lugar. Comenzaron a estudiar la Biblia.